Hermanos, pues espero que estén bien. Ya saben que aquí en el sur de California estamos pasando un calor muy fuerte. Está haciendo muchísimo calor y pues espero que así como está haciendo calor, también entremos en el calor del Espíritu Santo, entremos en ese fuego del Espíritu Santo y que podamos nosotros también sentir su presencia. Y como les decía, voy a compartir este tema. Será la introducción y la primera parte del tema superando la identidad de víctima en mi vida. Y antes de hacer eso, lo que voy a hacer, una pequeña oración para comenzar el tema. Y después ya comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, por este bello día, por este bello calor que nos estás dando a nosotros aquí en este estado hermoso de California. Te damos gracias, Padre, por la vida. Te damos gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestras amistades, por el trabajo. Y en esta tarde, Señor, te queremos dar toda la honra, toda la gloria, todo el honor, todo el poder a tu santo nombre, mi Señor, nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y adoramos tu santo nombre, Señor, porque tu nombre es santo, todopoderoso, Señor. Te damos la honra y la gloria, mi Señor, a ti. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad con nosotros, Señor. Gracias por tu amor eterno, mi Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, por haber derramado hasta la última gota de tu sangre en esa cruz, por amor a mí, Señor, por amor a cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor Jesús, por tu preciosísima sangre. Y te pedimos en esta tarde que tu sangre nos santifique, que tu sangre nos limpie, que tu sangre nos libere, que tu sangre nos proteja, que tu sangre nos cubra, que tu sangre pase por nuestras venas y limpie también nuestra sangre y también cubre con tu sangre preciosa a cada uno de nuestros seres queridos, a nuestras amistades, a las personas también de nuestro trabajo, a nuestros vecinos. Y en esta tarde, Padre, te pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que podamos hacer un viaje hacia nuestra vida, que podamos hacer un viaje hacia adentro de nosotros mismos y realmente podamos ver si tú, hermano, pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, que nosotros podamos ser honestos, sinceros con nosotros mismos y podamos ver la realidad. Si nosotros aún todavía estamos llevando a cabo y viviendo como una víctima, todavía somos víctimas de nuestro pasado, todavía somos víctimas de lo que nos hicieron, de lo que pasó. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú ilumines nuestra mente, que tú nos des el entendimiento y la sabiduría para realmente saber si yo todavía cargo una identidad de víctima en mi vida, si yo todavía sufro por todas esas cosas que a mí me pasaron y lo repito y lo vuelvo a repetir y lo cuento y lo vuelvo a hablar y todavía puedo sentir dolor y todavía salen lágrimas de mis ojos. O todavía esos pensamientos dan vuelta constantemente en mi mente y me traen ansiedad y me traen tristeza y me traen depresión. Te pido, Señor Jesús, que yo aprenda a depender solo de ti, Jesús, solo de tu amor. Espíritu Santo, quiero enamorarme de ti, quiero ser tu amiga, quiero ser tu amigo, Espíritu Santo, para poder solo depender de tu fuerza, para depender solo de tu amor, para que yo no ande buscando otros amores, para que yo no ande buscando quien llene los vacíos de mi ser. Te pido, Espíritu Santo, en esta tarde,
que uses mi boca, que uses todo mi ser y que toda palabra que salga de mí sea de edificación. Y te pido, Espíritu Santo, que también me des las palabras de mi Señor Jesucristo y que yo pueda predicar y proclamar tu santísima palabra que tú nos has dejado y que llegue y penetre en lo más profundo del ser de cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser desatados, sanados, liberados, y para que podamos vivir una vida en victoria, una vida en abundancia, una vida de servicio, una vida de amor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des ese don de entendimiento para poder entender tu palabra, la palabra de Dios. Y también a ti, Mamá María, te pedimos que intercedas por cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos. Y todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues buenas tardes, hermanos. Como les decía, quiero compartir con ustedes esta tarde el tema superando la identidad de víctima en mi vida. Y como yo les decía, el domingo recibí un correo del escritor del libro de Libertad, que se llama Nio Lozano, donde él nos hablaba sobre este tema de superando la identidad de víctima. Entonces me di la tarea de leerlo, pero también me di la tarea de profundizar un poquito en la cita bíblica que él nos dio y de profundizar en otro libro que también escribió él y su hijo, que se llama Matthew Lozano y se llama Abba's Heart, pero está en inglés. En español todavía no lo han traducido, pero yo se los voy a traducir y les voy a decir lo que dice. Este libro se llama El corazón de Papito Dios, diríamos, ¿no? Porque Abba significa Padre, Papito. Entonces, el corazón de Papito Dios, el corazón de Papá Dios. Entonces, les voy a compartir también un poquito. Voy a ver cuánto tiempo me lleva la introducción y la primera parte del tema, pero yo sé que no se va a terminar el tema y no lo quiero hacer tan largo. Entonces quiero hablar un poquito de cuando nosotros sufrimos o tenemos una historia, ¿verdad, hermanos? Que ya hablamos de eso de las heridas. Cuando nosotros tenemos una historia de abuso, de abandono, por parte de nuestro padre, de nuestra madre, ¿verdad? Pensamos tener toda la razón nosotros para vernos y sentirnos como una víctima, ¿verdad? También cuando hemos sufrido de abuso sexual por algún pariente, por alguna persona, entonces como que nos ponemos esa identidad de víctimas. Entonces, para reconocer si nosotros tenemos ese problema, debemos estudiarnos a nosotros mismos. Debemos pedirle al Espíritu Santo su luz y pedirle al Espíritu Santo que le revele. Miren, yo les voy a compartir algo muy personal, pero como dicen, no se dicen lugares ni se dicen personas. A una persona en una oración de esto de sanación y de liberación, el Espíritu Santo le reveló, ¿verdad?, que ella había sido abusada de niña. A otras personas les ha revelado también el Espíritu Santo en oraciones que han sido molestadas. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va revelando. A veces no nos lo revela directamente a nosotros porque no estamos listos, no estamos listas. Y a veces nos lo revela por medio de otra persona cuando está orando por nosotros y esa persona nos pregunta, hermano o hermana, ¿a usted lo molestaron? O entonces la persona a veces es que no estoy segura, pero la otra persona, el Espíritu Santo le revela. Entonces por eso es importante, hermanos, estudiarnos a nosotros mismos. Y eso es algo bien difícil porque somos bien buenos para estudiar a los demás. Pero es bien difícil viajar hacia adentro de nosotros y vernos a nosotros mismos.
Entonces, ¿para qué vamos a viajar allá adentro? Para encontrar los traumas, para encontrar los miedos y enemigos de nuestra alma que no nos dejan avanzar en la vida espiritual, en el crecimiento espiritual. Por eso tantas personas a veces se preguntan, ¿por qué yo voy a retiros? ¿Por qué yo voy a congresos? ¿Por qué yo soy servidora? ¿Por qué yo paso horas en el Santísimo y comulgo y me confieso, pero no siento que voy avanzando espiritualmente? No siento ese crecimiento en mí. Entonces vamos a hablar por qué pasa eso. Porque todavía estamos atados y todavía a veces estamos con la identidad de víctima. Vamos a los retiros, vamos a los congresos, oran por nosotros personas, estamos en el Santísimo, todo nos ayuda, pero como que estamos estancados, atascados en ese nivel y no crecemos. ¿Por qué? Porque a veces ni nosotros mismos sabemos que estamos sufriendo de esa identidad de víctimas. Miren lo que cuenta Neil Lozano sobre una persona. Dice que él oraba por una persona y él ya le había ayudado, apoyado, ya le había orado por ella esta oración de liberación de las 5 llaves, pero la persona quería más y estaba constantemente esta persona como que demandaba mucha atención. Entonces él, ¿verdad? En oración, pidiendo al Espíritu Santo, se identificó y se dio cuenta que esta persona tenía una identidad de víctima. Entonces son esas personas que van a retiros y van a congresos, pero que siempre están, es que yo me quiero morir, es que yo tengo depresión, es que yo he sufrido tanto, es que nadie me ayuda, es que yo pido oración y todos me abandonaron. Entonces es esa persona. Ahorita yo les voy a explicar un poquito más, ¿verdad? Vamos a los 3 puntos, 3 cosas que tenemos que hacer para salir de esa falsa identidad. Vamos a ver la primera. La primera cosa que tenemos que hacer para salir de esa falsa identidad de víctima es afrontar los enemigos en el nombre de mi Señor Jesús. ¿Qué es? Afrontar los enemigos en el nombre de Jesús, que es mi Señor. Pero ¿cómo los voy a afrontar si ni siquiera sé cuáles son mis enemigos? Entonces vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ahorita voy a hablar del segundo punto para poder nosotros afrontar y salir de esa falsa identidad. Entonces el punto número 2 es tomar posición contra los planes del diablo. ¿Cuál es? Tomar posición contra los planes del diablo. Y vamos, y pienso que esta cita bíblica va muy necesaria con esto que estamos hablando, pero también para los tiempos que estamos viviendo hoy. Y es Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 17. Y dice la palabra de Dios así: lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación
y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué hermosa es la palabra de Dios. Y ahorita vamos a meditar un poquito más en esas armas. Pero yo les quiero decir, cuando un soldado se pone esa armadura y y se pone el casco y se pone el cinturón y se pone ese calzado, esas botas y toma esa arma, no se lo pone para verse bonito, no se lo pone para que le tomen la foto, no se lo pone para que digan, wow, es un soldado que no le tiene miedo a nada y es muy valiente. No, ese soldado se pone la armadura porque ha decidido tomar la posición de combate, de lucha, de batalla. Entonces nosotros, cuando nos ponemos esa armadura, es porque ya estamos tomando esa posición, porque sabemos que vamos a tener un combate, una lucha, una batalla contra los enemigos de nuestra alma, ¿verdad? Porque dice aquí la palabra de Dios que no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus, dice, y fuerzas malas del mundo de arriba. Entonces, es lo que estamos viendo ahorita. Pero ahorita nos vamos a enfocar en esos enemigos de nuestra alma que nos han llevado a tomar una identidad de víctima. La persona armada o con vestidura o con armadura puesta no es solo alguien que esté equipado para la batalla, sino que es una persona que está dispuesta a entrar en combate, a entrar en guerra, con fuerza, sin miedo, con valentía. Esa es una persona que ha decidido entrar en combate, en lucha, en batalla. Y miren lo que dice la palabra de Dios. El cinturón, sabemos que dice que es la verdad. La coraza es la justicia. El calzado es que estamos listos para llevar el evangelio de la paz. El escudo es la fe. El casco es la salvación. Y la espada es, o sea, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego les voy a compartir otras citas bíblicas que también, ¿verdad?, van de la mano con esta palabra, y es Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos capítulo 13, versículo 12. Y dice la palabra de Dios así: la noche va muy avanzada y cerca está el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz. Palabra de Dios. ¿Qué dice aquí este versículo? Dice que dejemos pues las obras de la oscuridad. ¿Y qué dice? Y revistámonos de una coraza de luz. O sea, de la luz del Espíritu Santo. Y luego vamos a ver qué dice segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 7. Y la palabra de Dios dice así: con las palabras de verdad y con la fuerza de Dios, con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos. Palabra de Dios. Lo voy a volver a leer. Con las palabras de la verdad y con la fuerza de Dios, con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos. Miren qué clara es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ha dado todas las armaduras, nos ha dado todas las armas
a todos. Y aquí dice que es la verdad, es la fuerza de Dios, la justicia. Y dice que para qué nos ha dado esas armas, para atacar como para defendernos. ¿Y cómo atacamos a esos enemigos? Con la oración, leyendo la palabra de Dios, viviendo en la verdad, siendo justos, llevando el evangelio a los demás, ¿verdad? Y tomar posesión de nuestra salvación desde ya. Creer que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y tener esa fe. Entonces ese es el segundo punto, ¿verdad? ¿Qué era el segundo punto? Tomar posición contra los planes del diablo. Pero no lo vamos a poder hacer si nosotros primero no tomamos la decisión de entrar en combate, de atacar y también de defendernos. ¿Cómo? Ya lo dijimos, con la verdad, con la justicia, llevando el evangelio, teniendo fe y leyendo la palabra de Dios. Punto número 3. Renunciar a la identidad de víctima. Es muy importante este punto. Renunciar a la identidad de víctima. Muchos de nosotros tenemos ese problema, que hemos cargado con esa identidad por muchísimos años. Y hablamos de todo lo que sufrimos, de lo que nos hizo nuestro papá, de lo que nos hizo mamá, de lo que sufrimos a lo mejor el daño que nos hizo un hermano, de algún abuso, de injusticias, de traiciones, de abandono, de agresión. Todas esas cosas, humillaciones, también en nuestra juventud o en nuestra vida adulta. Entonces nosotros nos hemos vestido de esa identidad. Y nosotros podemos ver en una persona que se identifica con esto de ser víctima, que esconde esa identidad y no puede perdonar y no puede ser liberada por Jesús. Entonces esa persona que está estancada, ¿verdad? Porque nos autocompadecemos, nos autojustificamos y decimos, es que yo soy así por todo lo que a mí me hicieron. Entonces pensamos que allí nos vamos a quedar. La autocompasión tiene que ser expuesta. Tengo que saber si yo me autocompadezco, me siento, digo, pobrecita de mí, cómo yo sufrí. Porque si no la afrontamos, si no nosotros nos damos cuenta de que nosotros nos autocompadecemos de nosotros mismos, o sea, es lo que quiere decir, vamos a permanecer atorados, atrapados, atascados, sin poder reconocer lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces estamos allí. Y todas esas mentiras del enemigo se conectan a otras mentiras. Entonces nos sentimos, ¿cuáles son esas otras mentiras? A sentirnos incapaces de salir de allí, a sentirnos incapaces de ser mejores. Esa es otra de las mentiras. Y otra de las mentiras es que nos sentimos impotentes. Y a menudo estas mentiras, todas estas mentiras, nos llevan a expresar esa identidad de víctimas. Entonces son esas mentiras que se relacionan unas con otras. Y quiero compartir con ustedes esto de tener una identidad de víctima. Es una de los obstáculos más grandes para perdonar a los demás y para perdonarnos a nosotros mismos. Y si nosotros no perdonamos a los demás y no nos perdonamos a nosotros mismos, entonces vamos a estar atorados ahí. Y hay mucha gente que
ha perdonado a los demás, pero a veces no se ha perdonado a sí mismo, a sí misma. Entonces, fíjense lo que les voy a compartir. Podemos asumir una identidad de víctima cuando somos víctimas de abuso, injusticia o engaño a manos de una persona que está en autoridad. Ya lo decíamos, un maestro, un papá, una mamá, un tío, un abuelo. Y miren esta frase tan fuerte que está aquí, en esto que nos comparte este ministerio de libertad. Dice, Jesús fue víctima, pero nunca asumió, nunca tomó identidad de víctima. ¡Wow! Está fuerte, ¿verdad? Lo voy a volver a repetir. Jesús fue víctima, pero nunca tomó identidad de víctima. Dice Juan 10:18, Él entregó su propia vida. Jesús siempre confió en su Padre. Jesús conoce nuestro dolor. Miren lo que hace la identidad de víctima. La identidad de víctima se aferra a una sensación de desamparo e impotencia, lo que les acababa de decir. Nos sentimos desamparados, nos sentimos incapaces, nos sentimos impotentes. ¿Qué hacemos las personas? Aquí no sé si nos vamos a identificar. Si tú te identificas, diría yo, con dos cosas de aquí, entonces tienes que trabajar y renunciar en el nombre de Jesús y hacer estas tres cosas que te decía al principio para que puedas ser liberado. Y el primero sería afrontar a los enemigos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y luego ponerte esa armadura y darle la batalla, y ya decíamos cómo. Y el tercero era eso, renunciar a la identidad de víctima en tu vida. Entonces, si tú tienes 1 o 2, yo diría que ya estamos sufriendo y hay que ser sinceros y honestos con nosotros mismos. Miren lo que dice esta lista, se las voy a leer. Le echamos la culpa a otra persona. Le echamos la culpa a otra persona de nuestra situación, de cómo estamos nosotros emocionalmente. Creemos que nos deben, o sea, que todos me deben a mí, mis padres, mis hermanos, todos me deben a mí. Yo soy la víctima. Esperamos que sea el otro el que arregle nuestros problemas, ¿verdad? Es esa típica persona, y lo voy a decir aquí, que el hijo se porta mal, pero yo quiero que el maestro sea el que lo arregle, el terapista, el psicólogo, el abuelo, el tío que lo regañe. Entonces yo no asumo los problemas que yo tengo en mi vida. Esperamos que sea otros que arreglen, que otro me pida perdón, que el otro arregle las cosas y que el otro y el que el otro. Nos negamos a desprendernos de esa identidad de víctima porque nos gusta tener una excusa para llevar una vida desastrosa. O sea que nos gusta sufrir. Ya nos acostumbramos a llorar y a sufrir y a ser la víctima y que todos me rechazan y que nadie me quiere y que mis padres no me quisieron, ni mis hermanos tampoco, ni los maestros y los de la iglesia menos, porque me rechazan y no me quieren. Entonces, seguimos con el otro punto. Permitimos que una mala acción que alguien cometió en el pasado determine nuestro presente. Eso está fuerte. Permitimos que una mala acción de otra persona que cometió alguien más en el pasado determine nuestro presente. O sea que otra persona, por ejemplo, si yo fui molestado o abusado sexualmente, yo voy a actuar siempre como esa víctima de ese abuso. Y no, yo debo de perdonar a esa persona y debo de desatar y debo de liberarme de esa atadura para no vivir con esa identidad de víctima. Fíjense qué fuerte. Entonces, el perdón nos obliga a renunciar a nuestra identidad de víctima y aceptar que estamos en Cristo. Miren,
muchos decimos, es que yo ya perdoné. Pero tú cuando escuchas hablar a las personas, tú te das cuenta si ha perdonado o no ha perdonado. Porque si esa persona todavía dice, no, es que ella tuvo la culpa, es que ella me debe, es que ella o él tiene que arreglar el problema, y es que cómo se atrevió a hacer eso. Entonces tú te das cuenta que esa persona tiene la identidad de víctima y todavía no ha perdonado a esas personas ni a sí misma, porque a veces nosotros nos culpamos y nos autocastigamos por haber permitido que esas personas nos hicieran daño, pero a veces no estaba en nosotros, como cuando éramos niños, no fue nuestra culpa. Y esas personas adultas que nos lastimaron, pues a ellas probablemente no les dieron amor y probablemente no supieron dar algo mejor, pero no las vamos a condenar, las tenemos que perdonar y tenemos nosotros que trabajar en eso. Entonces, el perdón nos permite recuperar nuestro poder, recuperar nuestra vida y nuestro legítimo puesto como hijos de Dios. Fíjense qué hermoso. Para poder salir de esta identidad de víctima. Para que una persona deje de pensar como víctima, la persona tiene que tomar toda la responsabilidad de cooperar con la gracia que Dios le esté dando para ser liberado. Lo voy a volver a repetir. Para que una persona deje de pensar como víctima, porque todo empieza en la mente y después empieza con sus acciones, con sus palabras. Para que una persona deje de pensar como víctima, la persona tiene que tomar toda la responsabilidad de cooperar con la gracia que Dios le esté dando para ser liberado. Fíjense nada más, hermanos, qué hermoso y qué maravilloso es nuestro Señor. Y luego, hermanos, en el futuro, en el siguiente tema, yo les voy a compartir sobre la historia de un hombre en la Biblia que tenía todo. Y ustedes ya conocen muy bien la vida de ese hombre, la mayoría de ustedes. Tenía todo para vivir como víctima de todo lo que a él le pasó desde niño. Pero él nunca asumió la identidad de víctima. Oh, no. Él siempre vivió sintiéndose como un hijo muy amado de su padre. Y llegó a ser un gran hombre. Pero eso se los voy a dejar para mañana, ¿verdad? Entonces, hermanos, como les decía, seguimos en lo de la identidad de víctima. Y les voy a compartir lo que dice el corazón Abba's Heart, que significa el Abba's corazón, el corazón de Papito Dios, ¿verdad? Dice, en un punto de nuestra vida, todos nos hemos victimizado o nos han victimizado. Hemos sido usados, hemos sido abusados, hemos sido engañados, nos han herido, nos han lastimado de varias formas de injusticia. Muy frecuentemente por la gente que ha estado en una posición de poder, de autoridad en nuestra vida. Y como decíamos, Jesús sabe del dolor de ser victimizado, pero como lo que dijimos, Jesús nunca, pero nunca adoptó esa identidad de víctima. Él nunca la asumió. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la entrego. Y lo voy a leer en Juan 10:18, porque yo les di esa cita, pero lo quiero leer de aquí de la Biblia. Juan 10:18. Juan capítulo 10, versículo 18. Y dice la palabra de Dios así.
Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y recobrarla. Esto es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra de Dios. Entonces, hermano, hermana, ¿qué si tú y yo en esta tarde, en esta noche, hacemos un intercambio, hacemos ¿cómo se diría? Una lección divina con esta palabra de Dios? Y decir aquí nosotros, nadie me quita mi vida, Señor Padre Santo, nadie me la quita. Yo te la entrego, Señor, y en mis manos está entregarte esta noche mi vida. Y la recobro y renuncio a esa identidad de víctima en mi vida. Fíjense qué hermoso. Porque ese es el mandato que he recibido de mi Padre. Fíjense qué hermoso. Entonces está en nosotros recobrar esa verdadera identidad. ¿Y cuál es nuestra verdadera identidad? Nuestra verdadera identidad es que somos unos hijos muy amados por Dios. Entonces, cuando te pregunten a ti, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Tú no vas a decir, yo soy una madre, yo soy un padre, yo soy un hijo, yo soy un chofer, yo soy un cocinero. Tú no eres eso. Tu identidad es que tú eres, yo soy, y tú tienes que contestar así. Soy un hijo, soy una hija muy amada por mi Padre Dios. Esa es mi verdadera identidad. Y le costó a Jesús su pasión, y le costó a Jesús entregar su vida en esa cruz y derramar hasta su última gota de su sangre por mí. Él pagó con sangre mi sanación, mi salvación, mi liberación. Y soy su hija muy amada. Esa es mi verdadera identidad. Fíjense qué hermoso, hermanos. Qué hermoso es que podamos recuperar. Mientras que Jesús estaba en esa cruz, Él entregó su vida. Él no asumió ese lugar de víctima, ¿verdad? Pero Él aceptó hacerse víctima por nosotros. Y Él, sabiendo de la bondad de su Padre Dios y del plan de Dios, Él, su Hijo, asumió todo ese sufrimiento. Pero Él, que era el Hijo, fue victorioso. Él no fue una víctima, porque Él ganó la victoria. Porque Él murió, pero recordamos que Él resucitó al tercer día y se abrió la gloria. Entonces, vemos aquí que las personas que han tomado esa identidad de víctima tienen que mirar hacia arriba, hacia esa cruz, y contemplar un crucifijo y decir: Señor Jesús, tú nunca asumiste una identidad de víctima, y tú eres mi maestro, y yo tengo que seguir tus huellas, y tú me has puesto el ejemplo, y yo tengo que pisar en esas huellas. Y si tú nunca asumiste esa identidad, yo tampoco la tengo que tomar, Señor Jesús. Entonces, hermano, hermana, es todo lo que quiero compartir contigo en esta noche. Mañana, primeramente Dios, ya me comprometí para seguir con la segunda parte de este tema de superando la identidad de víctima en mi vida. Y también ya este video va a ser editado y mi hijo lo va a poner en el canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver si no lo escucharon todo. Y los voy a estar tratando de hacer los temas más breves, porque a veces unas personas se cansan de ver temas larguísimos, y pues entre más breve mejor. Algunas personas no les molesta, algunas no tienen el tiempo, ¿verdad? Tampoco. Entonces, para que más personas puedan aprovechar de estos temas que son muy importantes
para que nosotros crezcamos y avancemos espiritualmente. Hermanos, les pido por favor que pongan en sus oraciones a todas las personas que están enfermas del virus. El día de ayer y el día de hoy estuve muy ocupada porque varias personas me han pedido oración de que se han infectado con el virus. Sigamos todos en oración también por los enfermitos de cáncer, por las personas que no tienen trabajo. Y pues hay que estar ayunando también. Si podemos los miércoles y los viernes hay que ayunar y hacer pequeñas obras de caridad y sacrificios y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados para que escuche nuestro clamor, para que escuche nuestras oraciones y el Señor siga pasando su mano sanadora y se sanen muchos y muchas familias puedan recibir ese don de la salud. Bueno, hermanos, pues es todo. Vamos a terminar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias, Señor Jesús, porque por medio de tu palabra, Señor, tú nos das esa luz. Tú nos guías, Señor. Tú nos enseñas por medio de tu palabra cuáles son las armas para entrar en combate, Señor. Pero en esta noche, Padre Santo, yo te quiero pedir que no solo me ponga yo el casco, la coraza, el escudo, el cinturón, el calzado, que no solo tome la espada, sino que tome posición, Señor, de lucha, que me ponga de pie, que me ponga lista para entrar en batalla, para entrar en combate, para entrar en guerra, para atacar con la oración y también para defenderme, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos des un espíritu de valentía, porque dice tu palabra, Señor, yo no les he dado un espíritu de timidez, sino de valentía. Y como yo creo en tu palabra, Señor, yo tomo esa palabra y la hago vida en mí, Señor. Y en esta noche yo renuncio en tu nombre, Jesús, a todo miedo. Y te pido que me des ese espíritu de valentía, que me des ese espíritu, Señor, de fortaleza, Espíritu Santo, para que yo tome esa espada y pueda yo dar la lucha, la batalla y esté en esta guerra espiritual para que combata contra los enemigos de mi alma, para que yo pueda estar entonces sanada y liberada y yo pueda entrar en esa lucha y llevar tu evangelio, que yo me pueda poner esas sandalias, ese calzado y comience a caminar, Señor, y lleve la buena nueva a todos los que necesitan, Señor. Te pido, Señor, que me sanes, que me liberes de esa identidad de víctima que he llevado por muchos años en mi vida, para que yo pueda ser realmente sana y liberada por ti, mi Señor Jesús. Te pido, Señor, que pueda yo salir de ese hoyo donde he estado atascada, donde he estado atorada, donde he estado atrapada. Y por eso no puedo, Señor, retener tu palabra. Y por eso no puedo orar. Y por eso no puedo seguir creciendo espiritualmente, Señor. Te pido, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo, que me sanes, que me liberes, para yo poder entonces dejar y desatarme de esa identidad de víctima en mi vida y yo recupere la verdadera identidad que tú me diste, Señor, desde el día de mi bautizo, que soy tu hija muy amada, que soy tu hijo. Y que entonces así yo ya sana y liberada y con esa identidad que tú me diste, Señor, de que soy tu hija, pueda yo llevar la buena nueva, pueda yo llevar tu luz, Señor, pueda yo llevar, Padre Santo, tu amor,
pueda yo llevar, Espíritu Santo, tu luz en donde más necesiten, en esas familias donde hay enfermedad, en esas familias donde hay división, en esas personas que necesitan tanta ayuda, Señor. Ayúdame, Señor Jesús, a ya no actuar con esa identidad de víctima, a dejar de pensar solo en mí, a estancarme en mi sufrimiento, a estancarme en la tristeza, en la depresión, en la ansiedad, y que yo realmente, Señor, pueda ponerme de pie y pueda ponerme esa armadura, tome la espada y me ponga en posición de combate, en posición de lucha, en posición de batalla, y pueda yo dar la guerra, Señor, porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, Señor, ¿quién contra mí? Sí, Señor, te pido, Espíritu Santo, que me des de tus dones para que yo pueda proclamar tu palabra y para que yo pueda también, Señor, llevar este mensaje de sanación, de liberación para tantas personas que lo necesitan, Señor. Y te pido perdón, Señor, porque yo he pensado tanto en mí por tantos años y me he olvidado, Señor, que tú me has dado todas las armas para poder ponerme de pie y ponerme en combate, en lucha. Perdóname, Señor, porque tú me has dado la armadura para ser un soldado tuyo, pero yo, Señor, he perdido tanto tiempo allí tirado en el suelo, vencido, llorando, sufriendo. Señor, ya no quiero vivir así, como un soldado herido, como un soldado derrotado. No, Señor, quiero ahora que tú me levantes con la fuerza, con el poder de tu Espíritu, Señor, para poder tener esa valentía que tú me das, Señor, porque así lo dice tu palabra. Y me visto, Señor, revísteme tú. Ponme tú ese casco, Señor. Ponme tú esa coraza, Señor. Ponme tú ese cinturón. Ponme tú ese calzado, Señor. Dame tú la espada para poder dar ese combate, Señor. Y todo esto, Padre Santo, te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y los espero mañana también a las 8 de la noche para seguir con la segunda parte. Que Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones.